Producción. Muy buenos días, buenas tardes. Espero que estén muy bien a las personas que ven este contenido. Mucho gusto. En el espacio de la Guía del Derecho y la Justicia tenemos la grata presencia de la doctora Yurelinel Sierra Torres, quien es abogada y es la secretaria de la Comisión Primera del Senado de la República de Colombia, quien es nuestra invitada del día de hoy. Y tenemos la presencia de la doctora Catalina Granados, abogada y especialista en Derecho Digital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes, doctora Yuri. Gracias por estar aquí también con nosotros en este espacio tan importante. Muy buena tarde, Augusto, Catalina. El gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio, por esos análisis que comparten y pues también a todas las personas que siguen estos videos. Un saludo muy cordial y bueno, es la oportunidad de analizar un poco desde la perspectiva constitucional todo el tema de la inteligencia artificial. Doctora, sí, la idea es poder aprovechar todo ese conocimiento que usted tiene y toda esa prioridad y primicias que usted nos tiene desde el Congreso de la República. Permítanos hacerle varias preguntas para poder nosotros tener mucho material para poder continuar este desarrollo académico que estamos adelantando. Claro que sí. Así es, doctora Yuri. Aprovechando la experiencia que usted tiene allí en el Congreso de la República, formulamos unas preguntas de acuerdo a sus funciones, a su experiencia. Y la primera pregunta es la siguiente. Sí. Doctora Yuri, desde su experiencia en la Comisión Primera del Senado, ¿cómo percibe el momento que vive Colombia frente al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Considera que el país está preparado para afrontar esta transformación? Bueno, pues es un poco complejo porque yo siento que en parte somos un país con una sobreregulación. Aquí nos gusta regularlo todo y todo. Creemos que la respuesta a problemáticas sociales está en la ley. Siempre tiene que estar ahí, entonces si vemos una problemática que está creciendo, hay que legislar sobre el tema. Sin embargo, siendo un país tan sobreregulado en materia de inteligencia artificial, solo contamos con una ley, que es la que establece o amplió el tipo penal en el tema de inteligencia artificial para la suplantación a través de mecanismos de IA. Entonces ahí dice uno, bueno, como que nos cogió por sorpresa ese avance como tan rápido que ha tenido ese procesamiento de datos a través de los sistemas de inteligencia artificial y únicamente como que se prevé materia penal. De resto, adicional a esto, tenemos que recordar que aquí en Colombia, desde la década pasada, se empezó a implementar un sistema de inteligencia artificial ya en la justicia directamente. Ustedes recordarán el sistema Pretoria, que es el sistema de selección de tutelas de la Corte Constitucional. Allá ellos de una vez entraron en la vanguardia y pues conozco ese sistema utilizado por la Corte o ese mecanismo porque durante mi experiencia laboral también. Entonces ahí dice uno, bueno, ya como que nos cogió por sorpresa ese avance como tan rápido que ha tenido ese procesamiento de datos a través de los sistemas de inteligencia artificial y únicamente como que se prevé materia penal. De resto, adicional a esto, tenemos que recordar que aquí en Colombia, desde la década pasada, se empezó a implementar un sistema de inteligencia artificial ya en la justicia directamente. Ustedes recordarán el sistema Pretoria, que es el sistema de selección de tutelas de la Corte Constitucional. Allá ellos de una vez entraron en la vanguardia y pues conozco ese sistema utilizado por la Corte o ese mecanismo porque durante mi experiencia laboral también laboré allá y me di cuenta cómo funciona, pero con muchos retos. Todos estos sistemas, sobre todo aplicados al tema judicial. Entonces, nosotros teníamos que hacer una vez al mes, le explico rápidamente a las personas que no estén familiarizadas con el tema de la Corte Constitucional, todas las tutelas que se presentan en el país, por la razón que sea. Todas las tutelas que se imaginen, todas llegan a la Corte Constitucional y cada mes se seleccionan los temas más importantes que se quieran llevar para que sean resueltos en la sala de revisión de tutela. Esa sala de selección de las tutelas la hacen dos despachos, dos magistrados, por así decirlo, con sus respectivos despachos.
y son en promedio 100.000 tutelas que se tienen que analizar. Entonces, Pretoria entró a brindar un apoyo para esa selección de tutelas y en un principio, pues digamos que, no sé, por así decirlo, el PRON o la forma como se sistematizó todo, estaba generando igual una selección no del todo adecuada. Claro, obviamente una tutela fallada a favor, pues en principio uno diría no tiene ningún inconveniente, perfecto. No obstante, cuando se hacía análisis, por ejemplo, de población vulnerable, se hacía análisis de grupo poblacional o se hacía análisis de, bueno, con elementos de vulnerabilidad o incluso todo lo que estuviera relacionado con la JEP, pues estaba la instrucción de que tenía que seleccionarse y llegaban tutelas que no merecían ser seleccionadas. Entonces, como que ese trabajo de sistematización igual siguió requiriendo mucho del uso de la inteligencia humana para resolverlo. Obviamente el procesamiento pues era muchísimo más rápido, ayuda muchísimo en los temas de selección de tutelas, pero de nuevo muestra todos los retos que aún tenemos como, pues digamos, como sociedad y sobre todo en la materia del derecho para la aplicación de estos sistemas de inteligencia artificial y que nos hagan más fácil todo el trabajo. Entonces, el apoyo es magnífico. Obviamente no se utiliza para nada más. Se menciona en el libro la tutela donde un juez sí lo utilizó, pero explicó que lo utilizaba, y de hecho pues también está la experiencia argentina con Prometea, donde Prometea pues sí ayuda a fallar casos, pues casos sencillos, pero igual los ayuda a fallar, pero aquí pues me parece que con Pretoria nos pudimos dar cuenta de cómo hay que ir puliendo esos sistemas. Ya trayendo el tema no a lo judicial, sino a lo legislativo, pues también hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ChatGPT es una inteligencia artificial que ha sido entrenada en Estados Unidos. Y ese entrenamiento en Estados Unidos, ¿qué hace? Que como está entrenada para dar respuestas, nunca te va a decir no sé, nunca te va a decir no encuentro nada, siempre va a dar una respuesta, esas respuestas pueden ser equivocadas. Y yo tengo una experiencia reciente, sin dar nombres, resulta que me preguntaban ¿qué pasa con los proyectos de ley? Ustedes saben que un proyecto de ley que se esté tramitando tiene que tener un debate, por lo menos un debate para poder continuar en la siguiente legislatura, salvo pues que se trate de leyes estatutarias que son todas en la misma legislatura. Un proyecto que ha tenido su primer debate puede continuar en la siguiente legislatura, pero me decían, bueno, ¿pero qué pasa cuando termina el cuatrienio? Pues resulta que no pasa nada, porque es que la Constitución previó que puede tramitarse hasta en 2 legislaturas. Entonces, si tuvo su primer debate, continúa para la siguiente legislatura. Primero, 2 debates, bueno, los debates que le falten siempre y cuando ha tenido por lo menos uno. Pero resulta que me hicieron esa consulta y yo dije eso y me dijeron, no, pero mire estos fallos lo que dicen. Entonces yo revisé esos fallos y pues claro, parecían un precedente muy vinculante, dije, pero esto qué fue, pues voy a revisar las sentencias y no decían eso. En ese momento me di cuenta que había sido una consulta, o sea, un concepto dado por inteligencia artificial que lo que hizo fue referenciar unas sentencias que nada tenían que ver y en absoluto respondían a pues, ese cuestionamiento de qué pasa de un cuatrienio a otro cuando los proyectos están en trámite. No pasa absolutamente nada, pero para la IA la lógica era que por principio democrático sí tenían que archivarse, no es que aparte de todo lo decía mal, decía no, esos proyectos tienen que archivarse porque es un nuevo congreso, es una nueva, y claro, su análisis era el principio democrático es diferente, pero entonces claro, pues los congresistas nuevos ya decidirán si los siguen aprobando o los archivan, pero esa es como para tener en cuenta entonces que no se puede convertir una asesoría de unidad de trabajo legislativo en consultas de IA y además que sencillamente puede estar generando referencias inadecuadas, puede estar o incluso no acudiendo a la fuente principal que en nuestro caso, en nuestro sistema además de derecho continental, pues parte de la Constitución, continúa en la ley y ahí sí va en la interpretación de las sentencias como criterios auxiliares que ya tienden a ser no tan auxiliares, pero igual esos son como el reto que hay en todo este tema de inteligencia artificial, tanto de regulación como de aplicación en el ejercicio legislativo. Realmente nosotros también lo hemos evidenciado en el ejercicio, incluso del día a día, y vemos cómo no hay una rigurosidad, no sabemos si es llamado ética o no, más adelante vamos a preguntarte un poquito más sobre el tema, pero si esa rigurosidad que nos debe llamar a todos, sobre todo en el ejercicio del derecho, porque pues difícilmente tú lo dices, o sea, es un refinamiento de condiciones, de situaciones que se le va brindando a los sistemas de inteligencia artificial. No quiere decir que del todo va a reemplazar
a la persona, a su criterio, a su conocimiento, que incluso lo que tú dices, o sea, puede referenciar incluso la sentencia, la norma, pero puede tergiversar su contenido o su redacción o su interpretación o difiere de la realidad de los hechos, del caso, circunstancias de tiempo, modo, lugar. Entonces son una serie de situaciones que se van tramitando allí de manera muy particular. Sí. Parte, yo quisiera preguntarte si en la Comisión Primera del Senado ya se había venido discutiendo la inteligencia artificial como un tema prioritario, simplemente para conocer, por ejemplo, qué preocupaciones o expectativas han identificado ustedes durante esos debates, si se han dado. Pues, digamos, la iniciativa, después del tema penal, la iniciativa más cercana que hemos tenido relacionada con la inteligencia artificial fue la propuesta de creación de una comisión al interior del Congreso de la República, de las denominadas comisiones legales, para el seguimiento de la inteligencia artificial. La discusión, digamos que en principio pues se centró fue mucho en decir, no, eso es competencia de la Comisión Sexta, el debate de control político se lleva a cabo allá, pero la proponente decía, hay que tener mucho cuidado porque es que la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero con unos retos impresionantes. Ella recordaba cómo, yo no recuerdo exactamente qué sistema de inteligencia artificial le aconsejó incluso a una persona que se suicidara, o también o aconseja los métodos para llegar a hacerlo, o sea, ya está salida de control en muchos elementos, las personas están confiando demasiado en estos sistemas de inteligencia artificial, uno ve, digamos, a cualquier persona con sus resultados de sus exámenes de laboratorio, tomándole las fotos para ponerlas en esos sistemas de inteligencia artificial, confiándole hasta su salud a estos sistemas. Entonces, de la propuesta de la senadora Sonia Bernal, ex senadora ya, era pues a través de una comisión solo dedicada, pues digamos en algunos espacios, pero dedicada exclusivamente al análisis de inteligencia artificial, a saber qué normativas se tenía que implementar, qué normativas habría que modificar, ampliar en estos sentidos y sobre todo eso, digamos, con contenidos éticos, con contenidos limitantes, saber que pues que obviamente también es un fraude cuando sencillamente se utiliza, como cuando en otra época uno presentaba o las personas presentaban los trabajos copiados literalmente de internet, ahora son copiados literalmente de la IA. Entonces, que no es muy diferente, que no es que sea muy diferente, o sea... Es eso... igual, yo en clase tenía estudiantes que me salían con decreto de la Real Academia. Si ya no se ve el decreto de la Real Academia, existe una norma diferente que es redacción divina, pero vaya uno a ver si efectivamente obedece a la realidad o no. Entonces, exactamente, eso y lo mismo pues ahora pasa, entonces la propuesta era esa, poder hacer un seguimiento mucho más riguroso, pero pues obviamente hubo personas pues que se opusieron, entre otras cosas pues porque más burocracia al interior del Congreso, eso implica pues que tenga un funcionamiento esa comisión, no solamente la integración de los respectivos senadores o representantes a la Cámara, sino pues todo el personal administrativo. Entonces la conclusión pues era que no era la forma. De pronto el trasfondo del asunto sí era muy importante y de hecho, pero pues no puede quedar únicamente con debates de control político aislados y que se hagan cada tanto y que de hecho no se han hecho. O sea, se hará una que otra cosa sobre temas muy específicos, muy puntuales y muy en la comisión. Uno no ve que esos temas los lleven ni siquiera a las plenarias. Hay también, pues, por ejemplo, otro tema y es hoy, digamos, ya creo que quedó zanjado después de la pandemia que el Internet es un derecho fundamental. ¿Sí? Tenemos derecho a acceder. Cuando yo inicialmente hice mi maestría en Derechos Humanos, nosotros analizábamos y decían, no, el Internet no es un derecho fundamental, usted de pronto tiene derecho a estar informada, usted tiene derecho a... Hoy sabe uno que no, que como Internet, como servicio público, también se convirtió en un derecho fundamental para las personas, o bueno, de carácter social, sin entrar ahorita en la naturaleza de los derechos. Hoy toca discutir si también las personas tendrían que tener entonces derecho de acceso a la inteligencia artificial, a los sistemas de inteligencia artificial. Si este acceso a la inteligencia artificial no va a generar mayores desigualdades sociales para quienes tienen acceso y quienes no. Pero creo, en un principio piensa, y eso de pronto era uno de los postulados de los anteriores ministros de las tecnologías de la información, pues qué tan eficaz sería una regulación aquí en Colombia, qué tan exhaustiva debería ser, si eso de verdad se requiere, si no, si pueden ser más bien pautas o a través de resoluciones. Bueno, esa es como la complejidad que se tiene y realmente el legislador en principio no está muy interesado en ampliar la regulación de la inteligencia artificial. Lo que se observa a priori
no ha habido esa vocación por parte del Congreso de tener esa posibilidad de debatir ese tipo de situaciones. Es donde surge la pregunta. Durante esta legislatura se han radicado proyectos relacionados con inteligencia artificial a nivel general. ¿Qué enfoques predominan estas iniciativas y las conoce? Aún no, en lo que va, y está bastante amplio, digamos, al menos en Senado no me atrevo a mencionar Cámara, pero sé que en Senado no hay iniciativas en este sentido. Lo máximo, digamos, que se llega en regulación tecnológica es el acceso a las redes sociales desde determinada, digamos, es como cuando esto ya debería estar regulado, zanjado, resuelto, y ya deberíamos estar en el acceso a la inteligencia artificial para todo, para la educación, para los temas de justicia, porque es que una verdadera plataforma de la justicia, por así decirlo, que se denuncia, no se ha radicado por parte del nuevo gobierno, pero se está anunciando, podría ser lo que hablábamos hace un momento de un modelo como el de Prometea. Hay casos fáciles en el derecho. Los casos difíciles no son la mayoría. No, la mayoría son, uno sabe que los juzgados están, pues además de las tutelas, que bueno, esos tienen un componente diferente, pero los juzgados están llenos de procesos ejecutivos, que incluso, bueno, pues ya se resolvieron en parte con el arbitramiento aplicado a estos procesos, pero sabe uno que la mayoría ya es listo, que un sistema de inteligencia artificial tenga la capacidad de proyectar el fallo de los casos más fáciles, una revisión humana rápida, y eso permite que la persona se pueda dedicar a los casos más difíciles, donde, por ejemplo, un proceso de responsabilidad civil extracontractual es muy diferente a cobrar una letra de cambio que esté vigente, que esté bien suscrita, que es. Entonces, todo esto ya incluso cualificaría más al funcionario judicial. Más allá de quitarle el trabajo a las personas, les cualifica su trabajo, los deja resolviendo casos difíciles y no llenos de trabajo relativamente fáciles de resolver. Entonces, y sabe uno que también incluso hay mecanismos matemáticos de resolver la ponderación de principios. La ponderación claro, estamos hablando de seres humanos, obviamente que hay que aplicar la justicia de la forma más humanizada posible. Sin embargo, sabe uno que, y las matemáticas son exactas, entonces sistematizar un tema donde se diga, bueno, si usted tiene que ponderar el derecho a la vida frente, no sé, frente a la libertad religiosa, pues, digamos, le va dando más punticos a uno que al otro, y bueno, a ver finalmente qué nos arrojaría ese sistema haciendo un test de razonabilidad incluso menos subjetivo de lo que lo hacemos las personas, porque sabemos que en todo, incluso en el test de razonabilidad, que es por ahora como el mejor mecanismo, y el test integrado de igualdad, mejor mecanismo que tenemos para resolver los conflictos de la ponderación, hacer una ponderación de principios y resolver los conflictos de principios, pues aún así hay una subjetividad bastante fuerte en ese mecanismo. Eso no, siempre uno va a tener, o sea, ponerse el velo de la ignorancia de Rawls no es tan sencillo. No es tan sencillo, siempre va a pesar todo lo que uno lleve a cuestas y no hay forma de hacerlo. En una inteligencia artificial no. En una inteligencia artificial no va a pesar estoy resolviendo un proceso de alimentos y a mi hermana la abandonó el esposo con sus 3 hijos, no, este tipo no lo voy a escuchar, no, a la IA no le va a pasar nada de eso. No va a sentir nada de eso, no va a tener preconceptos ni prejuicios frente a nada. De hecho, deberíamos estar pensando todos como abogados en fortalecer no solamente ese sector justicia en lo que tú dices, sino también del otro lado, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay cosas realmente sencillas en donde no podemos quedarnos allí. Tú lo hablabas con el tema de quizás lo más sencillo es una tutela en cuestiones de, no sé, pedir un medicamento, que cuánto no le cuesta a las personas y demás, y pues digamos que automatizar este tipo de tareas requieren una revisión sencilla. No quiere decir que no vaya a tener revisión, pero puede perfectamente darle el espacio al abogado, al juez, al magistrado, de sentarse realmente a resolver lo que realmente es complejo en otro tipo de situaciones y de contextos. Tú, mientras ibas hablando, yo iba como teniendo ahí una nota, y pues tú decías que algunos de alguna manera consideraban que la inteligencia artificial debía regularse cuanto antes. Otros, sin embargo, estaban en desacuerdo y pues preferían como dejar que, bueno, esperemos a ver qué tanto avanza. Quizás no sé si el término sea porque quizás pueda frenar la innovación, pero
¿cuál sería como tu posición frente a ese debate? ¿Qué consideras tú, ya habiéndonos hecho una abrebocas ahorita con esa exposición que hiciste de la pregunta que te hizo Augusto? ¿Cuál es esa posición frente a ese debate? ¿Cuál sería como lo mejor que podemos hacer? Porque todos los días avanza la inteligencia artificial de manera eh, muy rápida. Quizás no vamos a cogerle el paso porque pues es el pensamiento humano, es el conocimiento de muchos, en cascada puede ser un bloque gigante donde quizás ya nos superó en coeficiente intelectual. Sí, habrá Sí. cosas que todavía no, y pues aspectos como el sentimiento, la religión, todos esos prejuicios pues ayudan a que todavía tengamos como un freno a ello. Pero ¿qué consideras tú frente a ese debate? Creo que cualquier regulación, por ambiciosa que sea, siempre debe quedar muy a nivel de los principios de regulación y derivar a una reglamentación todo lo que se requiera en adelante. Entonces decimos, obviamente que unos elementos básicos como no sé, hacer cierta, digamos, tiene que tener unos niveles éticos, una aplicación limitada en determinadas materias, particularmente cuando se trate de funciones públicas. No podemos dejar, o sea, entonces le pagamos al GPT y ya el funcionario público no lo necesito. Tiene que ser como muy delimitada, digamos, su campo de acción, pero siempre muy enfocado hacia un principio básico, es decir, entonces no sé, las funciones primordiales seguirán en cabeza o siempre tiene que haber una revisión final por parte de un funcionario o el funcionario que firme, pues, digamos, tiene que haber hecho su revisión o compromete su responsabilidad disciplinaria frente al uso de la inteligencia artificial en cualquier área de la que se trate. Sabemos que obviamente uno puede buscar el antecedente judicial a través de inteligencia artificial y pues, eso nadie lo va a regular ni lo va a controlar y de hecho pues es mucho más eficiente porque en última siempre va a haber una búsqueda electrónica, lo haga uno por Google Académico o lo haga uno por Chat o por Gemini o por cualquiera que lo haga. Sin embargo, siempre como tener unos límites claros basados pues en principios como el de la dignidad humana, como el debido proceso, pero también la eficiencia de la justicia y en general pues la economía procesal, la celeridad de los procedimientos en todas las funciones del poder público. Entonces creo yo que tiene que ser muy a nivel de principios porque también esa, digamos, esa sobreregulación a la que estamos tan acostumbrados aquí en Colombia, también nos genera eso, como que por querer abarcarlo todo, dejamos temas muy importantes por fuera. Y eso también es un riesgo. Entonces siempre diría uno casi que es como el principio y en su momento el Ministerio de las TIC reglamente lo que le corresponde a reglamentar, lo que considere a bien reglamentar, sin que pueda ser muy exhaustiva la ley y obviamente pues que el reto va mucho más allá del tema penal. Sin embargo, pues también hay que ser muy cuidadosos también en todo su uso. En todo su uso, un ejemplo, un proyecto de ley cuya exposición de motivos tenga un contenido de inteligencia artificial, bueno, establezca que así fue o que sus cifras fueron tomadas de tal parte, casi que toque ahora también hacer una serie como de reglas de citas cuando derivan de la inteligencia artificial, pues para poder establecer, sí, o definitivamente, sencillamente sea un criterio auxiliar y siempre seguir acudiendo a la fuente directa. Todo eso, digamos, puede ser muy fácilmente objeto de regulación. No se admitirá una motivación de careto a través de cifras solamente tomadas de inteligencia artificial. Sin embargo, uno ve que hoy funcionarios públicos están respondiendo derechos de petición por inteligencia artificial. Ya uno nota esas frases rimbombantes y elaboradas y me dicen, esto, si el ciudadano me pregunta por A y B, pues yo le contesto A es esto, B es esto y punto, pero no A, B, C y D, no, eso, y uno sabe que eso viene muy de la inteligencia artificial y a veces ni siquiera le quitan la partecita de abajo, ¿quieres ampliar? Entonces, digamos, como todos esos principios de límites. Y eso que, digamos, a los límites que hoy como inteligencia humana podemos definir o podemos saber que hasta allá van. Pongo otro ejemplo a propósito ahorita del uso que nosotros sí lo tenemos actualmente en el legislativo y es la transcripción de estos tipos, o sea, digamos, de todas estas grabaciones que uno hace, ya no se necesita hacer una transcripción manual,
Sí, no se puede hacer automática y aún así se necesita la persona que revise puntuación, que revise mayúsculas, que revise que las palabras sean que bien escritas, que las frases tengan sentido. Entonces, este tipo de cosas se pueden utilizar y se utilizan ya y no necesitamos regularlas, sino, pero cuando se trate pues de temas que involucren digamos, derechos de las personas, sus libertades o cualquier decisión de una función pública, pues sí tiene que hacerse como con un margen muy, digamos, definido y muy bien regulado en la ley y pues derivada su reglamentación a lo que ya quiera establecer en su momento, pues la persona o el titular de la cartera de las TICs. De hecho, en el libro nosotros lo tocamos en la última parte, cuando se aborda de la manera de cómo se debería implementar la inteligencia artificial, la parte humana, la verificación que es tan importante. Y esto me lleva a recoger algo que tú mencionaste frente a cómo poder segmentar la legislación a través de los diferentes nichos. Y ahí es donde viene la pregunta que queremos hacerte. ¿Consideras más conveniente una ley general sobre inteligencia artificial o un modelo de regulación por sectores, por ejemplo, justicia, salud, educación o administración de justicia? Creo que se necesitan las dos cosas. Creo que se necesita una regulación amplia, sencillamente, bueno, los principios generales para la utilización de la IA tienen que partir de la base de una revisión humana, de no ser utilizados para determinadas cosas, de, bueno, no sé, incluso como el tema del manejo responsable de la información que desde allí se crea, que incluso uno lo ve ya, uno ve que, por ejemplo, si uno publica una imagen que ha editado a través de, y la publica en X pone imagen editada, no sé qué, por inteligencia artificial, o sea, como que las personas sepan que eso proviene de inteligencia artificial, porque no todos lo detectamos todo, ni se detecta igual cuando se trata de inteligencia artificial. Estos principios yo creo que pueden ser generales, sin embargo, sí debe haber un ejemplo. Si se quiere implementar en la justicia la posibilidad de toma de decisiones a través de inteligencia artificial, tendría que hacer una regulación muy específica para justicia, muy específica para el tema legislativo, si también se va a utilizar en ese sentido, porque pues, digamos, la sociedad paga unos asesores que cuestan, tienen un costo bastante amplio, discúlpeme un segundo, tienen un costo bastante amplio y pues no puede ser únicamente para tener ahí personas utilizando un chat GPT. Entonces, pues digamos, eso tendría que ser una regulación independiente a la que se haga, o cuando en su momento se hizo para Pretoria, como se aplicaba, que ni siquiera necesitó disposición legal ni nada, sino que, pues digamos, es un sistema que en última se sabe que sí o sí siempre se va a, digamos, a revisar por ya un operador humano, que es quien termina tomando la decisión. Sin embargo, pues también, como les decía, ha habido situaciones en las que se han pasado temas que no merecían ser revisados y no sabemos a ciencia cierta cuántos otros temas no se revisaron por cuenta de lo que nos arrojó Pretoria y tal vez sí lo merecían. Entonces, esa sería otra regulación aparte. Un ejemplo, si se dijera, no, aplicarla para resolver los habeas corpus, porque es que es un tema automático. La captura se reportó a tal hora, 36 horas, eso es matemático, eso es exacto, eso no tiene, bueno, sí, claro, cuando es en alta mar, cuando es en Amazonía, pero eso no tiene discusión adicional. Entonces, esa regulación sería otra. La capacidad que tenga el gobierno nacional de utilizar sistemas de inteligencia artificial, incluso hasta como, bueno, claro que hasta como tácticas de guerra, eso pues ya, claro, entra a temas de información reservada, de seguridad nacional, pues que no se pueden utilizar así nomás, pero, o sea, hasta el control de los drones a través de sistemas de inteligencia artificial para poder establecer hasta dónde puede llegar la fuerza pública y hasta dónde no, porque pues sabemos que obviamente una persona al margen de la ley pues no tiene límites, y el derecho internacional humanitario se nos queda demasiado corto en todos estos nuevos sistemas de estas formas de hacer la guerra. Nosotros sabemos que ese campo de batalla que veíamos de trincheras y de los soldados, eso ya no, hoy en la guerra, por ejemplo, en la guerra Ucrania-Rusia, pues ese campo de batalla está supremamente trasladado a drones, supremamente trasladado a personas que ni siquiera sabemos que están participando en las hostilidades, pero están participando. Entonces, eso es otra regulación diferente. Claro, ya las necesidades nos irán mostrando la especificidad de la regulación que se requiere. Teniendo en cuenta esos riesgos que tú mencionas, porque sí, tienes toda la razón. De hecho, mira que ahorita, si no estoy mal, hace poquito en el Catatumbo, hemos visto noticias a nivel nacional de
explosiones con drones y demás, o sea, ya hay algo que realmente va escalando y pues sí, quienes están o quienes estamos dentro de la legalidad, pues vaya y venga, y quienes no, pues ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el riesgo? Entonces, a ese mayor riesgo, por ejemplo, para el tema de Colombia, regular demasiado pronto la inteligencia artificial o demasiado tarde o demasiado específico o demasiado general, ¿tú crees que representa un mayor riesgo o Sí. estaría bien irlo revisando? O sea, creo que sí hay una moratoria en la regulación, definitivamente. Por lo menos unos principios básicos, por lo menos unas consecuencias para las personas que utilicen, o sea, a nivel disciplinario, a nivel no solamente la suplantación, sino en general todo, a nivel legal y pues propiamente de responsabilidad penal, de responsabilidad civil, de responsabilidad disciplinaria. El uso del ente, el funcionario público que contesta los derechos de petición y ni siquiera humaniza un poquito la respuesta, pues debería tener una consecuencia, si sea, se considera una falta leve o bueno, como se quiera medir. Entonces, ese tipo de regulaciones sí existe esa moratoria hoy, pero me parece que una regulación exhaustiva puede ser riesgosa. Creo que tocaría, sin embargo, pues, digamos, es un hecho que siempre el derecho va mucho más atrás de las instituciones. Siempre, ya por eso nos tocó, digamos, bajo el concepto de derecho viviente, como entrar a resolver casos que debían estar resueltos hace rato. Pero no, es que la sociedad cambió, entonces no, bajo la teoría del derecho viviente y aplicamos esto así, antes de aplicar otra cosa. ¿Por qué? Porque nos quedamos atrás. En materia de inteligencia artificial también y en materia de regulación estamos muy atrás porque le tocó fue a la propia Corte Constitucional definir en qué caso era válido o no, o podía establecerse o no la posibilidad de fallar utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, creo que sí hace falta una regulación. La regulación no puede ser muy exhaustiva porque pues, es riesgosa. Y aparte de todo, pues incluso puede quedarse en un tema de ineficiencia, o sea, o una norma pues que no sé, les pongo un ejemplo, la prohibición de venta de cigarrillos al detal, pues habrá una norma menos eficaz que esa. Entonces lo mismo, si nos sobrepasamos en regulación de la inteligencia artificial, ¿quién lo controla? Y pues nada, tampoco se trata de normas sino normas que protejan a las personas y sobre todo pues que en cuanto a la función pública garanticen el ejercicio de la forma más adecuada y como les digo, no generando funcionarios cada vez más perezosos, sino por el contrario, cada vez más cualificados porque es que a usted le va a quedar lo difícil. Por más de que la inteligencia artificial le procese a usted los datos muchísimo más rápido, la humanización le queda a los casos difíciles y no a los fáciles. Los fáciles para la IA sistematizada, lo difícil para usted y a ver cómo lo va a resolver. Y a propósito de lo que tú comentas frente a los derechos fundamentales, allí viene esa pregunta que para nosotros es importante, ¿cuáles crees que son los principales derechos fundamentales que podrían verse comprometidos por un uso inadecuado de la inteligencia artificial? Pues creo que además, digamos, del debido proceso, que es como el análisis inicial que ustedes también hacen, creo que, o sea, desde temas de igualdad, digamos, un trato diferenciado que no correspondería a lo que debe ser, porque no, el test de razonabilidad no lo hacemos bien los humanos, no creo que todavía la IA tampoco lo perfeccione del todo, como les decía, salvo que uno ideara un mecanismo para que lo hiciera mejor. Incluso pues, o sea, pueden ser derechos tan importantes como el propio derecho a la vida. Es que si la persona no revisa adecuadamente lo que le están pidiendo y resulta que está en sus manos tomar una decisión para, no sé, el acceso a un servicio, a un medicamento, lo que sea, pues eso también nos puede estar generando estos riesgos, más allá de los riesgos de cuando se utiliza definitivamente completamente mal, que sabemos que pues hay riesgos de detrimentos patrimoniales a través de estafas, a través de hurtos, porque con la voz, entonces ya le clonaron la voz a través de ese sistema, pero eso pues ya obviamente es un tema de delincuencia pura y dura, pero ya era el ejercicio del servicio público, pues por supuesto que el funcionario judicial no se puede detener exclusivamente y hay temas supremamente importantes que pueden ir desde no sé, digamos, el propio consejo que habla de inteligencia artificial, que hace poco se le dio a una muchacha que pidiera la eutanasia, ¿no? Tú cumples con los elementos, no entiendo de dónde sacó. Si además lo hace una junta médica de profesionales con base en unos lineamientos que ha dado la Corte Constitucional, de donde viene un sistema de inteligencia artificial a aconsejar eso, y peor cuando dice, no, pues entonces más bien suicídate tú.
Pero bueno, de nuevo, volvemos a lo que es la función pública, pues digamos, un acto administrativo con una motivación inadecuada, pues no tiene seguridad jurídica. Entonces también qué peligro puede ser una decisión, no sé, puede ser el decreto del Sistema Nacional de Vacunación contra el antivirus, por dar un ejemplo, lo digo desde mi total ignorancia en medicina, y resulta que lo motivamos mal y entonces se cae, pues se decreta su nulidad por esa falsa motivación. Y imagínense ustedes poner en riesgo tremendas decisiones estatales solamente por no tener la responsabilidad, o sea, no actuar responsablemente ante lo que deben ser estas herramientas que sencillamente pues es para facilitar el trabajo, pero sin que eso genere que el funcionario tenga que emperezarse ante esto, sino que por el contrario tenga que actuar de forma mucho más eficiente, y siempre, siempre una revisión de eso. Creo que va a ser como una de las premisas más repetitivas mías aquí en esto, y es que siempre, siempre tiene que haber una revisión humana en todo caso. Yo creo que incluso hasta que si se creara un sistema que fallara rápidamente el cobro de letras de cambio, verifique la caducidad, verifíqueme bien esto, verifíqueme lo otro, que no haya una transacción, que bueno. Entonces, ese considero, digamos, como básicamente, creo que prácticamente cualquier derecho se puede estar vulnerando. Ustedes saben que la honra de una persona con cualquier tema de información, digamos, utilizada mal, o de información, no sé, como incluso la propia tergiversación, por así decirlo, pero porque, bueno, la falsedad, pues ya es una falsedad, eso es diferente. Entonces, casi que cualquier derecho fundamental de una persona puede estar en peligro, y como les digo, hasta derechos sociales, si un día se fundamenta mal una decisión judicial, sencillamente, o derechos colectivos, por utilizar mal estos sistemas y no tener esas precauciones necesarias. Que de nuevo vuelvo a mi ejemplo de la experiencia de hace poco, de la persona que, aparte de todo, ni siquiera pude aclarar a la persona que estaba equivocada en su concepto. O sea, en este momento hay un grupo de personas pensando que cometemos un error al dejar pasar los proyectos de un cuatrienio al otro, y hasta estarán demandando, o sea, hasta la Administración de Justicia van a decir, no, mire, todo esto que empiezan a aprobar de aquí allá, que venga del cuatrienio pasado, esto está viciado en constitucionalidad, vamos a demandar. Ay, no. Sí. Solo por mostrar, así como ampliamos los conceptos en materia de protección de las personas privadas de la libertad por cuenta de una tutela seguramente más mal seleccionada, también aquí del otro lado hay un riesgo bastante complicado, y todos los demás que nos queramos imaginar, más allá de la ciencia ficción. Todo es posible en este mundo, todo es posible. No, total, aparte de eso yo de eso sí no tengo ningún conocimiento, sin meterse uno en el tema, por ejemplo, de esa inteligencia artificial que actúa por su propia cuenta. Bueno, sí, también es cierto. Si llega ese peligro de la inteligencia hackeó a otra inteligencia y le robó la información, pero sí hemos visto de todo. Sí. Y eso sí ya se escapa absolutamente del derecho, pero completa y totalmente, no hay más. No hay ninguna alternativa. Exacto, y continuando en este tema del derecho y frente a la Administración de Justicia, que como que le hemos dado un gran abordaje, que son los escenarios y donde la inteligencia artificial pues está incorporándose con mayor rapidez, y que pues la hemos visto aplicada en diferentes casos y demás. ¿Qué oportunidades y qué riesgos identificas en ese proceso? Porque hay muchos, o sea, tú has venido mencionando muchos, por ejemplo, en el tema de los ejecutivos, y estoy completamente de acuerdo. Hay muchas tareas sencillas que se dan con liberar el mandamiento de pago y demás. O sea, habría que hacer, no sé, pienso yo, como una lista de chequeo para que la inteligencia artificial pueda avanzar, siempre con supervisión por si llegase a faltar algo, pero quizás puede ser mucho más fácil en esto. Entonces, en estos escenarios, ¿qué oportunidades y qué riesgos identificas? Digamos, oportunidades, entre otras, que lo hemos mencionado, decíamos, la posibilidad de hacer más eficiente la administración de justicia. Quitémosle a los jueces, a los despachos judiciales, que en Colombia están repletos de temas que seguramente se pueden fallar muy fácil, pues de todo eso hacerlo más rápido, hacerlo más eficiente, incluso pues de pronto, no sé, un judicante supervisado con otro funcionario del juzgado perfectamente, del tribunal o de la corte, perfectamente puede hacer ese trabajo y va a ser muy eficiente. Las verificaciones rápidas que hace hoy una persona, pero que igual le toman tiempo, pues ya lo está haciendo el sistema de inteligencia artificial, y pues todo muy bien sistematizado. ¿Qué riesgos vería? Por ejemplo, aplicar esto a tema penal, aplicar esto a una decisión en la que puede estar implicada la libertad de una persona.
en absoluto se puede utilizar, por más de que haya casos que también sean muy sencillos, por más de que haya casos de flagrancia, por más de que haya casos incluso de aceptación de cargos, de lo que sea, pues no. Creo que en ese sentido ya, no sé, tal vez temas de alimentos tampoco podrían ir, por un tema de interés superior del menor, pues toca si hoy ve uno casos donde ha sido muy baja la cuota alimentaria que se le ha asignado al niño, o lo que sea, pues imagínense ustedes ahora utilizando un sistema de inteligencia artificial que haga un cálculo sencillo o pues no, que no sea el adecuado o también demasiado alto, porque es que tampoco el riesgo es solamente hacia la persona que demanda, o sea, no solo hacia el demandante, sino también hacia el demandado. Entonces, hay cosas donde definitivamente no podría entrar y eso pues serían riesgos. Pero pues digamos en materia civil uno ve todas las oportunidades porque uno sabe que una restitución de inmueble arrendado, donde hoy ni siquiera no se ha resuelto o de pronto no como uno quisiera el tema de que si la persona no aporta el comprobante de los pagos no lo escuchan, pues si no te escuchan ni nada, pues entonces ese fallo puede salir rapidísimo y no necesitan mayor cosa para fallar. Otra cosa ya es un proceso de pertenencia, ya es un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, eso es otro asunto absolutamente diferente, donde sí el juez tiene que dedicarse a fondo, a hacer análisis de peritajes, a ir a hacer inspecciones judiciales, de todo. ¿Y qué está haciendo? Está fallando tutelas, hipotecas, tutelas, eso también es otro asunto. Las tutelas también, hoy en día, y sobre todo, digamos, los casos que ya se están resolviendo en la corte, pues ya van a otros niveles. Si bien, claro, pues sigue siendo en su mayoría todos temas de seguridad social, de salud, de pensiones, pues ya hay una serie de desarrollo de nuevos derechos donde definitivamente sí se necesita esa visión humana que lee lo que está viviendo el mundo para poder emitir ese tipo de fallos. Sí, donde es sencillamente el medicamento que no le entregaron, que lo pidió en debida forma, pues listo, resuelto, y si se negó el amparo, pues se concede. Sí. Y a la ciudadanía le puede ayudar muchísimo que esa efectividad se dé de manera rápida y no tan demorada, porque pues, oye, ya te estoy demostrando que no me entregaste el medicamento, pues ayúdame porque lo necesito para vivir. Hay muchas personas que dependen realmente de los medicamentos y pues es difícil cuando realmente la empatía, quizás ahí es la palabra que hace falta, ¿sí? Entonces, sí, completamente de acuerdo. Sí, igual, digamos, oportunidades, yo creo que pues, la idea sería que nos haga la vida más fácil, que nos haga, que nos quede, pero no para mediocrizarnos ni perezarnos, sino para que lo más difícil nos siga quedando a nosotros. Claro, sabemos que si jugamos una partida de ajedrez con un sistema de IA, pues nunca le vamos a ganar, entonces ese lo seguimos jugando. hasta que se gane. Hasta que se gane. Pero en definitiva, una de las grandes conclusiones de lo que hemos podido abordar hasta ahora es esa importancia de la verificación. En ese orden de ideas, doctora Yuri, considera que las decisiones que se tomen en administración de justicia y donde la inteligencia artificial intervenga, siempre van a tener esa supervisión humana, donde debe fijarse ese límite. Es que es un buen punto, porque claro, si igual todo tiene supervisión humana, pues entonces como que no estoy haciendo mucho, como que también podía tener 3 judicantes haciéndolo muy rápido. Bueno, yo creo que ahí casi que tocaría aplicar un test de razonabilidad para poder establecer cuando esté en juego qué tipo de principios. Definitivamente la revisión humana siempre tiene que ser pues una condición categórica, pues de que sí o sí tiene que tener esa revisión. Creo yo que hay cosas, o de pronto hasta el propio temor humano genera que de pronto no se confíe más, sin embargo, pues, no sé, a menos de que ya uno la tenga supremamente perfeccionada y pulida, porque es que les digo, hasta para hacer una presentación, uno le da todos los elementos a la IA y te pone cositas que tú no dijiste, entonces dice uno, pero aún así, pues te ahorró 2 horas de diseño de una presentación y que tú la revisaste en 10 minutos. Entonces, creo yo que digamos, elementos para fallar, pues digamos, se pueden incorporar hoy. Fallos autónomos, creo que no estamos preparados, aunque Prometea sí es así, Prometea sí tiene revisión, pero creo yo que más allá de pronto de cierta argumentación y muy complementada con uno, es para lo que estamos preparados hoy en Colombia. Ideal que llegáramos a algún momento de casos definitivamente absolutamente sencillos. Es que hay casos de que definitivamente lo son en derecho, que son temas, incluso les digo, yo lo mencioné hace un momento en materia penal, pero también en materia penal hay temas sencillos. Hay temas sencillos
que podrían, digamos, pero claro, pues está de por medio también la libertad de las personas. Entonces, definitivamente, lo único sencillo que hoy veo yo es como una especie de habeas corpus y eso también determinado porque pueden pasar las 36 horas, pero puede tener elementos, Entonces yo creo que el punto, al menos aquí en Colombia y con la forma como nos gusta hacer las cosas a los colombianos, creo yo que tiene que ser un tema pues de que no sea trascendental para la decisión, que sea como muy una herramienta de apoyo y que de ahí para allá todo lo haga ya la inteligencia humana. De la profesión, ya habíamos hablado de los abogados, de los funcionarios públicos, de los funcionarios judiciales, pero entonces se nos queda ahí cortico. Tú hablabas y ponías el ejemplo específicamente bueno, si yo no voy a automatizar esta tarea o si voy a tener que tener una supervisión humana y no fijo el límite, pues para esa gracia tengo 3 judicantes, era más o menos lo que tú decías. Y en ese sentido, pues surge la pregunta de cómo debería prepararse esa nueva generación de abogados frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial, pues teniendo en cuenta bueno, vamos a soltarnos un poquito o no lo vamos a hacer, o cómo deberían ya las universidades, los programas de derecho y los colegios de abogados estar pensando en esa nueva generación frente a eso. Te decía yo y te hablaba, ya vivimos una transición y un reto gigante que fue pasar de la máquina de escribir al correo electrónico y al computador como tal, que siempre, esa transición siempre relegó a una generación de abogados que no avanzaron con ella. Ahora estamos frente a otra, porque ya finalmente, ok, todos manejamos el computador, pero ¿y la inteligencia artificial? Siempre, yo creo que la formación jurídica debe partir de la base de que nuestro sistema de normas escritos siempre va a tener una misma fuente. Entonces, básicamente, las fuentes del derecho son lo primero que debe enfatizar todo docente y formador de abogados. Siempre recordarle a la persona que, como decíamos, también el Internet nos podía fallar y nos podía arrojar ese tipo de resultados o leyes por allá que decían, no, pero no es posible este número de ley, claro, porque es que era una ley chilena, ahora una ley argentina que ellos sí llevan, mejor dicho, ellos iban, nosotros no hemos llegado a 3.000, ellos ya van en 140 y tanto mil o no sé qué más. Entonces yo creo que lo primero que se debe partir es de enfatizar en lo que es nuestro modelo de derecho continental y nuestras fuentes del derecho. Pasando a esto, la IA, pues sabemos que siempre se va a utilizar y no podemos ser ingenuo como docente de no saber que los sistemas de inteligencia artificial no van a ser utilizados para la elaboración de los trabajos. Pero también tiene que hacerse un ejercicio de experiencia desde la abogacía para mostrarle a los abogados en formación que los sistemas de inteligencia artificial se notan, que los sistemas de inteligencia artificial son tan detectables como cualquier tipo de fraude, incluso a veces hasta mucho más fácil, hasta mucho más automatizado el tema, y que, entre otras cosas, lo que yo mencionaba de mis 3 judicantes, que en efecto también se usan, el punto también está en que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para hacerse una persona súper competitiva en un mundo que cada vez se va a mediocrizar más, porque obviamente que nos vamos a encontrar con abogados, y que ya lo ha habido y ya los han sancionado, de abogados que presentan sus recursos y todo basados en solo herramientas de inteligencia artificial y con referencias mal hechas, pero también, digamos, entender que obviamente si busco el antecedente, busco que ese antecedente me sirva, que esto de verdad sea un precedente judicial, que esto de verdad sea un fallo en Colombia y que eso de verdad diga lo que dice ahí. Entonces digamos, esos son los retos iniciales que tenemos, que en todo caso siempre tenemos que cumplir. La inteligencia artificial, les pongo un ejemplo, puede decirme, no, la sentencia tal establece, no sé, la interpretación frente a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, volvemos a mi ejemplo, pero resulta que eso no viene de la sentencia, sino viene del código disciplinario.
es uno de sus principios. Entonces, siempre tengo que acudir a la fuente y esa fuente no me va a cambiar. Y si yo quiero consultar la Constitución por un sistema de inteligencia artificial, pues perfecto. Sin embargo, siempre partiendo de la base de cuál es mi fuente normativa según nuestro sistema. Afortunadamente, creo que en el derecho anglosajón va a estar un poco más complicado porque esos precedentes va a ser un poco más fácil siempre consultarlos a través de IA o tal vez no lo sé. Entonces, el reto, entre otras cosas, es eso, es demostrar cómo esta herramienta tan útil como en su momento nosotros dejamos de consultar libros o no en igual medida y pasamos a consultar en internet y a no tener que ir a visitar la corte para buscar las sentencias, sino tenerlas todas sistematizadas. Entonces, eso nos facilitó la vida y nos permitió, pero también, ¿qué pasó? Que generó riesgos como el plagio, y que se nota muy fácilmente y que se verifica muy fácilmente y que ustedes saben que nada más uno pone en el Turnitin un trabajo y automáticamente le arroja qué tanto viene de internet y qué tanto viene de inteligencia artificial. Entonces esa formación jurídica, y creo yo que es casi una nueva ética jurídica en la que se tiene que ahondar, mostrando todos los riesgos, como tú me lo decías, de la inteligencia artificial, todos los retos que tenemos como abogados, tanto para nuestra formación como para después enfrentarnos a debates jurídicos o incluso conflictos jurídicos o litigios en donde pues la inteligencia artificial esté fuertemente involucrada en múltiples aspectos, desde lo que pueda constituir un delito realizado a través de inteligencia artificial hasta tener que defender a un colega que tal vez lo utilizó de indebida forma y se problemó. Todos, digamos, tienen que tener una mirada muy holística de todos los elementos que le trae a uno la inteligencia artificial y que son retos obviamente mucho más grandes de lo que fue en un principio la conectividad a través de internet. Que claro, no faltaba el que también copiaba y pegaba tal cual, el que ni siquiera corregía, el que no quitaba los numeritos del pie de página, el que citaba mal la sentencia, pero en temas de inteligencia artificial, pues sí, demostrarle a los abogados en formación que tenemos la gran oportunidad mejor dicho, de cualificarnos a un nivel en el que somos los que resolvemos los casos más, no solamente difíciles, sino más retadores de la sociedad, o sencillamente la persona se puede quedar en la mediocridad de todo consultárselo a la IA y sencillamente ejercer su función pública, sobre todo a través de un GPT. Es muy cierto. De hecho, nosotros recientemente estamos elaborando un libro. Bueno, ya lo realizamos, está ya en proceso de edición. Lo queremos compartir, sí. Muy pronto ya saldrá al mercado y estamos abordando esa temática justamente frente al tema de cómo las universidades tienen ese reto con los estudiantes, de cómo incorporar todo ese tema de la inteligencia artificial en toda la formación jurídica. Y lo que tú dices es cierto, sobre todo para que no existan esas situaciones relacionadas con el uso indebido, ante todo, y formarlos desde que están en pregrado, para que entiendan esa dinámica y esa transición. Nosotros de pronto vimos otras transiciones, pero la transición de ellos es ahora el tema del derecho digital. Y es donde viene otra pregunta que queremos que por favor nos resuelvas. ¿Qué papel deberían desempeñar las instituciones públicas en la promoción de un uso responsable y ético de la inteligencia artificial? Pues yo creo que casi que tienen que iniciar por el tema del reglamento interno disciplinario. Ahí tendría que incorporarse el tema. Y les pongo un ejemplo. Aquí en el Congreso de la República, los congresistas tienen un régimen disciplinario especial a través del Código de Ética y Estatuto del Congresista para todo lo que tiene que ver específicamente con el cumplimiento de sus funciones. No es que a la Procuraduría no se le han quitado funciones, eso fue una discusión larguita, pero pues ya definitivamente quedó zanjada en el sentido de decir cualquier falta que pueda ser incluso un delito, pues va para Procuraduría, lo que sea derivado del ejercicio de sus funciones va a Comisión de Ética. Ese estatuto debería actualizarse en ese sentido. Un congresista que, por ejemplo, en el que se verifique que cometió una imprecisión por tal o cual razón, por consultas de inteligencia artificial, pues eso debería ser sancionable por lo menos con una amonestación. Y eso solo por darles un ejemplo en el legislativo, pero así en todas las entidades públicas. Porque es que estamos poniendo en riesgo ni más ni menos que la función pública en sí misma. Son las decisiones que se toman desde el servicio público impactan en una gran parte de la ciudadanía, no solamente entre unas poquitas
entre unas poquitas personas, digamos que no sé, el trabajo hecho a punta de ella, pues más te descubrí, tienes tu responsabilidad, pero aquí de esto no pasó a mayores y pues en últimas, qué vaina, pero te perjudicas tú. Aquí no, las decisiones que toman el servicio, entonces ese es un importante reto para saber cuáles son esos límites, para saber que, claro, es que tenemos pretoria, pero pretoria, revisémoslo mejor, utilicémoslo así, cualifiquemos su uso, no exageremos, o este fallo, pues definitivamente no se puede consultar la inteligencia artificial o no se puede utilizar las palabras, salvo lo que sea exactamente derivado de la fuente y no cualquier otra cosa adicional que me adicione. Todo ese tipo de definiciones sí tiene que ser muy específicas y es la facilidad de pronto de hacerlo en reglamentos internos o en temas muy de cada entidad, porque pues permite, no es una ley con todo lo que tiene que pasar para expedirse, donde pues la regulación exhaustiva, dijimos, es compleja, sobre todo por las implicaciones que tiene, pero aquí sí, digamos, y creo que todo debe ser como muy en el marco de la ética, que lo mencionaba la doctora Catalina hace un momento. O sea, creo que básicamente, yo creo que la palabra más importante para la regulación de los sistemas de inteligencia artificial es la ética profesional. A ninguno de nosotros nos gustaría, a nuestros abogados, acudir a un médico y que lo veamos consultándole a la IA qué es lo que tenemos. O sea, de hecho se siente uno como vulnerado, como bueno, o sea, si sabes que tengo, ¿no? Quizás por eso uno busca como el que tenga más experiencia. Sí. Y pueda como tener esa mezcla. No quiere decir que no le vaya a poder consultar, pero que sepa cómo consultarle quizás es un buen punto de partida. Sí. Preguntar es fundamental, de hecho, en el ejercicio de nuestra profesión. Yo quiero complementar algo, o bueno, no complementar, sino aparte de esa visión ya que mencionaba el doctor Augusto y que tú muy amablemente nos respondías frente a esa función pública que es esencial y transversal en todo el Estado, más allá de esa regulación, ¿qué se necesita en Colombia para que los ciudadanos confíen en el uso de la inteligencia artificial por parte del Estado? Porque es que es difícil, o sea, de hecho el ejemplo que dabas es fantástico para la apertura de la pregunta. Sí, total, pero yo creo que en un primer momento decíamos tal vez una regulación muy de principios, continuamos con una reglamentación también pues ya más hacia la especificidad para poderla modificar en la medida que sea necesario, pero creo que eso también debería ser casi una política pública y sino una política de Estado para poder llevarle, porque hace un momento también lo mencionábamos, el acceso a los sistemas de inteligencia artificial pueden ser también un nuevo generador de desigualdades sociales. Sabemos que aquí en Colombia no todas las personas tienen acceso a Internet y eso genera desigualdades en muchos aspectos de la vida. Ahora, la falta de acceso a sistemas de inteligencia artificial, pero sistemas de inteligencia artificial usados también de forma muy, muy responsable. Sabemos que a la IA se le pregunta de todo, se le pregunta desde si será, yo me imagino que hoy habrá personas preguntándole si será posible nuevas réplicas del terremoto en Colombia y en qué partes, como si eso lo pudiera saber, así como pues obviamente habrá personas que responsablemente le pregunten qué hacer en caso de cómo evacúo a mis gaticos en el caso de un terremoto, y pues obviamente que eso sí está en plena capacidad de responderlo. Entonces creo que ahí tiene que haber todavía una pedagogía muy importante liderada pues desde la cartera de las tecnologías de la información y las comunicaciones. De hecho, ellos también han querido crear como unas agencias o algunas, digamos, unidades administrativas especiales que dedicadas, entre otras cosas, a la ciberseguridad, pero que también podrían tener un enfoque de inteligencia artificial para que de verdad la ciudadanía no le tema a la inteligencia artificial, pero también la use responsablemente, también sepa hasta dónde esta herramienta, hasta dónde le sirve, hasta dónde no. Y vuelvo con mis ejemplos aquí muy domésticos. Les mencionaba, a nosotros nos toca hacer la transcripción casi que literal de las actas de las sesiones. En un primer momento, entonces, cuando llegaron sistemas de inteligencia artificial, no solamente, digamos, el Zoom o el Meet, que permiten la transcripción automática, sino también se contrataban empresas expertas en estas transcripciones que las arrojaban casi un 95%, casi ya el acta lista. Hubo transcriptores que se sintieron como desplazados por esta nueva tecnología, pero la transcriptora de la comisión me decía, por el contrario, yo vi una súper oportunidad. Obviamente que yo ya le daba el toque humano, le quitaba los nombres. Hay senadores que no les gusta su primer nombre, su segundo nombre. Pues,
ella ya se encargaba de eso, de pulir, de poner la puntuación, de quitarle cositas pues digamos, cosas de groserías y eso que si se decían, pues eso no queda en el acta, tampoco tenemos que, eso para ella era lo máximo, para ella entonces, lo que para ella fue una oportunidad de dejar las actas perfectas y no tener que después hasta sufrir del túnel del carpo por el tema de estar transcribiendo. Entonces, saber que es una herramienta que nos genera que nos cualifiquemos en nuestra forma de trabajar, pero a la que no le tenemos que tener miedo, pero tampoco le podemos confiar todo. Y eso sí, realmente es una pedagogía que tiene que hacerse desde el Estado, así como es un reto llevar conectividad a todo el país, también tiene que ser un reto que toda la ciudadanía sepa los riesgos, pero también todo lo que implica el buen uso de la inteligencia artificial y todo lo que uno se puede ahorrar. O sea, el hecho de que existan, voy a poner un ejemplo, que existan estas escobitas inteligentes que hay gente que les dice robotinas, eso no significa que las personas que hacen aseo ya no van a tener trabajo, por el contrario, queda para otro tipo de trabajos más especializados. Por eso este tipo de herramientas deben tener control por parte de todos los que intervienen en ella, porque si no, esto sería caótico desde muchos puntos de vista. Y es donde nos cuestionamos, doctora Yuri, si hoy tuvieras la oportunidad de definir 3 prioridades para una política pública sobre inteligencia artificial en Colombia, ¿cuáles serían? Yo creo que sería, por una parte, conectividad, por otra parte, el enfoque hacia la educación desde la educación básica. Sabemos que hoy en día los muchachos deben estar aprendiendo matemáticas. En nuestra generación le tocaba álgebra pura y dura. Ya después venía, yo no sé, yo me acuerdo cómo es que les llaman a los profes que están en YouTube, hay uno muy famoso, el profe no sé qué, bueno, ellos ya después aprendían en YouTube a resolver los problemas de matemáticas, álgebra, cálculo, trigonometría. Ahora sabemos que eso va a ser puro uso de inteligencia artificial, entonces como esa aplicación en las aulas, pero aplicación responsable, pero que igual la van a usar, o sea, el profesor deja la tarea y obviamente que el estudiante o sea, ¿quién va a controlar que eso y hágame el favor, un ejercicio de matemáticas que sencillamente tiene que dar lo que da y punto? Entonces yo creo que el enfoque hacia la educación, pero empezando desde la educación básica, y creo que un tercer elemento es como esos principios éticos del uso de la inteligencia artificial, que claro, que de entrada, digamos, también los tiene el Internet, pero más como hacia nivel de prohibición de plagio, como hacia nivel de citas exactas, que no sea la cita de la cita, sino la cita directa, bueno, ese tipo de elementos creo que son como los primordiales, como esos principios definitivamente, o sea, si tú copias tal cual de la IA, también estás cometiendo el plagio, como si copiaras tal cual de Internet, hacer una cita inexacta, pues también debe tener unas consecuencias, cometer imprecisiones derivadas de tu consulta exclusiva de la IA, pues todo ese, y lo mismo creo yo, eso en la elaboración de los libros, que ustedes saben lo complicado que es, lo complejo que es, todo lo que requiere, y todo el tiempo que hay que invertirle para poder publicar un libro, pues estos libros que arrojan un porcentaje altísimo de inteligencia artificial tampoco deberían, así como uno le decían que si uno citaba más de un porcentaje a determinado autor ya no le dejaban publicar el libro, porque pues entonces está el del autor, igual con la inteligencia artificial, y pasa mucho. Y pasa incluso, o sea, con mucho funcionario que por aspirar a un cargo algo publica a la velocidad de la luz un libro con 90% de inteligencia artificial. Y eso también creo yo que ahí sí como un cuarto elemento, ese tipo de textos no deberían dejarse ya publicar, por más de que sea incluso desde las autopublicaciones. La dedicación, la lectura, la investigación, así como se exige para una tesis de pregrado, de maestría, de doctorado. Y creo que, o sea, considero lo mismo, o sea, el porcentaje se arroja y pues no quiere decir que no lo use, sino sepan usar, siendo muy responsable, sabiendo que hay unos derechos de autor que hay que respetar. Completamente de acuerdo. Doc, yo quiero hacerte una pregunta y es ya frente al mensaje de los legisladores como tal, porque finalmente desde el Congreso de la República es donde se van a enfrentar a estos temas, a legislar y a regular sobre estos temas de inteligencia artificial durante los próximos años. El doctor Augusto te preguntaba al principio, bueno, ¿cuántos proyectos hay? ¿Cómo han avanzado? ¿Se mueve el tema? ¿No se mueve? Y hemos venido siendo como
como toda una recolección de información muy importante que tú nos has venido dando, pero cómo, o sea, digamos que de cara al legislador, ¿cuál es ese desafío al que se tiene que enfrentar el Congreso de la República para poder legislar sobre inteligencia artificial en estos años? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es la consulta con expertos. Creo que lo primero que se tiene que hacer es que sean los expertos quienes determinen, porque creo que cualquier otro intento de regulación meramente, a menos de pronto que se acuda a los principios establecidos en materia internacional, que también pues, pueden ser un referente incluso de interpretación. Creo yo que sí hace falta, y aquí existen una serie de gremios muy dedicados a todo el tema de tecnología e inteligencia artificial que pueden ser muy útiles para lograr y sobre todo para saber cuáles son las necesidades prioritarias de esta regulación. Entonces creo que lo primero que se debe partir de la base es que casi que se necesita un perito, un experto en la materia para poder establecer cómo se debe hacer esta regulación inicialmente, cuáles son los principales retos y las principales problemáticas y sobre todo para no hacerlo como muy suelto, muy fragmentado, sino todo en la medida de lo posible, digamos, o por lo menos esa regulación inicial muy unificada, tratando de cubrir la mayoría de aspectos necesarios. Entonces, ese creo que debe ser como el reto inicial, casi que un tema de múltiples audiencias públicas, escuchando a la ciudadanía, para el doble enfoque que lo hemos mencionado un momento. Uno, la regulación de los principios y dos, cómo lograr que todas las personas puedan acceder. Sabemos que los mejores sistemas de inteligencia artificial son costosos. Los mejores sistemas, entonces, cómo lograr que haya un acceso mínimo a tal o cual sistema de inteligencia artificial o incluso, digamos, algún sistema de inteligencia artificial público, que ya lo tenemos con Pretoria, que eso es un tema que ya el Estado lo asumió, un tema que el Estado asumió sus costos, entonces cómo generar otro tipo de sistemas de inteligencia artificial que permita el acceso a las personas y de forma gratuita o incluso como un servicio prestado por el propio Estado. O por empresas privadas, pues digamos que si es lo que se quiere pronto dentro de este libre mercado, pero de empresas privadas, pero con el Estado ayudando a financiar para que o una IA muy segura para niños o una IA muy segura para estudiantes de bachillerato, para los que van a la universidad, o sea, todo ese tipo de cosas, de ayudas, así como en su momento uno tenía hasta Mi Primera Encanta, pues que también el Estado facilite otro tipo de elementos que también pueden ayudar mucho a los jóvenes y sobre todo acceder a estos sistemas, pero pues también con toda la pedagogía de la responsabilidad que hay que tener frente a estos. La apreciación y desde la práctica enriquece mucho el debate y nosotros desde la academia estamos tratando de aportar. Mencionabas unos expertos, quizás vincularlo a las personas que tienen la experiencia, pero también desde la academia es algo muy importante para el Congreso de la República y pues hacemos de pronto la cuña, cualquier tipo de aporte que se pueda hacer desde el escenario que nosotros hacemos. La verdad, con mucho gusto estamos dispuestos a intervenir si así se dispone. No, totalmente de acuerdo, sobre todo que es muy valioso, por ejemplo, en una audiencia pública de cualquier tema. No se hizo en su momento cuando les comentaba que se quería crear una comisión legal para el seguimiento de la inteligencia artificial en Colombia. Sin embargo, era una súper oportunidad para haber escuchado expertos como ustedes en el tema. Pero pues ya, digamos, ya se sabe que para cualquier otra oportunidad, y ahí sí, ¿verdad? En la era digital, pues ustedes pueden estar desde Santander perfectamente y con la transmisión a través del link de Zoom se transmite totalmente su intervención y sobre todo pues todos esos aportes tan necesarios para avanzar en el tema de la regulación de la inteligencia artificial y tan en mora que la tenemos. De hecho yo continúo como la invitación y la cuña que hace el doctor Augusto, porque es necesario tener que trasladarnos para el tema de escuchar y que sea más fácil como la intervención, preguntas y respuestas. Quizás puede ser bien interesante porque ellos ya llevan un camino recorrido en academia frente a documentar todo lo que ha sucedido con el tema de inteligencia artificial y como estos primeros pasos, como una innovación como tal en el tema de la academia. Esta edición que estamos construyendo con la doctora Karina y con el doctor Augusto también
estoy segura que va a ser un aporte gigante en el tema de educación, funciones públicas, magistratura, bueno, poder judicial también. Sí. Y pues algo muy interesante también, te echo la cuña aquí, yo trabajé desde el año pasado un proyecto de acceso a la justicia también en cuanto a tutelas, hablamos mucho del tema de tutelas, y generé una automatización para poder generarle acceso. En este país somos muchas personas. Yo estuve en la dirección de un centro de conciliación de conflictos jurídicos y conocí de muchísimas necesidades, porque pues esa es la función principal de un conflicto jurídico. Y resulta que a veces la institucionalidad no llega a todas las ciudades, a todos los rincones del país. Y es muy complejo para las personas que dices no tienen conexión, no tienen conectividad. Llega un momento donde también uno identifica que no tienen el conocimiento suficiente, por ejemplo, para la acción de tutela, algo tan sencillo y tan básico que está en nuestra Constitución frente a la protección de derechos fundamentales, que no necesita un abogado, porque muchos abogados también tergiversan la información y dicen, no, es que yo le voy a cobrar un salario mínimo a una persona, oye, esa persona no tiene cómo pagar un salario mínimo por una tutela. Si se va a un consultorio jurídico, sí, el trabajo es de corazón, pero pues también es una práctica jurídica en donde no te van a entregar una solución de inmediato. O sea, el estudiante tiene que recibir el caso, tomar la asesoría con la persona, con el profesional pues que está guiando su proceso formativo. Eso se demora mínimo 8 días, 15 días, por ahí que le falte algún documento y se demora un poquito más. El tema en defensoría, en procuraduría, funciona más o menos de la misma manera, porque no te entregan un documento de la misma manera. Y de inmediatez, pues hice como un experimento jurídico muy interesante, y es poder, a través de las herramientas y de la automación y la inteligencia artificial, poder ofrecer a las personas una solución frente a cómo hacer bien una tutela, porque pues se la piden a ChatGPT, lo que tú dices, pero la norma estaba mal citada, no existía. Entonces también existe una congestión judicial del otro lado, porque finalmente termina rechazándola porque o es procedente, o tenías otro mecanismo, o no era. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. del lado hay necesidades. Entonces llega un punto donde uno en este ejercicio, y tomándose de verdad una consideración, una empatía, pues yo no te cobro un salario mínimo, es sencillamente como el costo de lo que las herramientas de inteligencia artificial necesitan para sus mecanismos, porque no es mi trabajo principal, pero sí pensando como en aportarle algo a la sociedad y a Colombia, y pues también tener estadísticas para todo este tema de investigación académica y jurídica. Entonces uno dice, oye, mira, tantas personas en estos sectores donde realmente hay una vulnerabilidad no saben ni siquiera cómo poner una acción de tutela en línea. Desde pandemia, tú lo decías, fue maravilloso porque habeas corpus y acciones de tutelas podemos hacerlas a través de línea, pero la parte educativa es bien compleja, y realmente siento que es necesario, porque es una herramienta que nos brinda a todos, niños, estantes, adultos mayores, poblaciones vulnerables en todo su grupo, y a quienes no pertenecemos también, o sea, porque todos absolutamente en algún momento tenemos la necesidad y sentimos la vulneración de un derecho fundamental. Quizás de los más, tú mencionabas que la salud, medicamentos, pero quizás en estadísticas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y de la rama judicial, derecho de petición es de lo más tutelado en este país. Sí. Entonces, o sea, digamos que ahí llega un punto donde uno dice, yo puedo contribuir a la sociedad de esta manera, y pienso yo que desde la región, con el doctor Augusto y con la doctora Karina, trabajándolo de esa manera articulada, podemos aportarle al país una solución pequeñita. Es un granito de arena, pero es un granito de arena que en grandes proporciones pues significa no que voy a congestionar el aparato judicial, sino que puedo generar una protección de derechos fundamentales a quienes más lo necesitan, que es una gran mayoría. Pero total, súper importante, porque es que es tu visión desde el otro lado. He hecho mucho énfasis en el punto de cómo hacer más eficiente la administración de justicia, cómo aliviar la tarea del juez, cómo bajarle, pero lo que tú dices es, o sea, absolutamente. Y pues tenemos como la experiencia, y lo que te digo, podemos trasladarlos, podemos presentarlas, podemos ponerla a disposición del Estado con una prueba. Digamos que lo interesante es hacer el ejercicio de cómo la inteligencia artificial nos puede cambiar la vida desde todos los puntos de vista, desde todos los ejercicios, y teniendo en cuenta todas las aristas, los vértices, y lo que tú decías, por ejemplo,
podemos pensar en proponer una solución incluso para la rama judicial desde el otro lado, o sea, digamos que en un paralelo. Ok, yo te voy a poner una cantidad de tutelas, pero también te puedo generar una solución y puedo trabajar en una solución para que esas tutelas sencillas, que son el día a día y el gran porcentaje, puedan ser resueltas sin que tú tengas que tener un desgaste, porque pues el juez tiene que parar todo, tiene que darle una prioridad para poder resolver eso en 10 días hábiles, punto, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo yo puedo también solucionar ciudadanía rama judicial? O sea, puedo proponer una solución para que de las dos partes se pueda interactuar y pueda el Estado entonces generar una política pública de, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Más allá de, pues, de lo que conocemos, más allá de lo que todos hablan de necesitamos una reforma a la salud, pero ok, necesitamos también una solución pronta a cuál es el problema que está sucediendo. Entonces, no me entregaron el medicamento, ok, es sencillo, señor EPS, ¿qué está pasando? No me giraron los recursos. Entonces, bueno, ya administrativamente hablándolo es otro cuento, pero en el tema de ya la protección de derechos fundamentales y lo que hemos venido hablando puede funcionar, y la experiencia que tenemos desde la región puede ser bien interesante en cómo puede aportar a esas políticas públicas y al desarrollo que puedan llegar a ser en el Congreso. Y eso sí que de verdad es toda una revolución para la justicia, porque además de lo que tú decías, está, digamos, listo, puede que hasta se aumentara el número de tutelas presentadas, pero es que una acción bien hecha genera también mucha más eficiencia en la justicia. Si definitivamente se le dice a la persona, no, mira, por derecho de petición no te van a conceder, voy a poner un ejemplo extremo, esta liposucción que quieres pedir, no insistas, no desgastes la justicia, pues listo, hasta ahí llegó y perfecto. Pero si la persona está requiriendo urgente la prestación integral de todo el sistema, de todos los servicios de salud, que incluye el transporte, el alojamiento, o sea, todo lo que tiene que incluirse, y se le asesora adecuadamente, el juez tiene todas las herramientas a la mano para fallar rápidamente, aunque del otro lado no esté contando con ningún sistema de la inteligencia artificial, pero tiene todos los elementos. Cuando uno hace una muy bien hecha, una acción constitucional o de lo que se trate, una demanda, lo que sea, le da todas las herramientas al juez para que le falle a favor. Exacto. Y mucho más fácil. Porque hay... Pero, o sea, el desgaste de tener que admitirla, revisarla, rechazarla, corregirla, o sea, realmente es desgastante. O sea, desde los dos puntos de vista, yo me pongo en los zapatos y haciendo el ejercicio realmente es, brindémonos soluciones. Yo te envío algo muy bien hecho y tú contéstame frente a eso, y yo ya, o sea, ya vas a saber que no va a haber como ese error de inadmisión, de que la norma está inventada, de que no existe, de que tienes otra posibilidad, otro mecanismo, de que realmente es urgente, o sea, que cumple con todas las condiciones que la misma norma me está diciendo para que sea una acción prioritaria como es la acción constitucional. O sea, esa acción de tutela es un mecanismo maravilloso que ni siquiera, o sea, de admirar, por lo menos en Latinoamérica, es de admirar. Es una acción que no existe de esa manera. Hay algunas similitudes con México, con Perú, con Ecuador, pero realmente en algunos casos, bueno, en algunos países sí requiere como más formalidades. Nosotros tenemos la posibilidad de educar a nuestros niños desde la básica primaria en cuáles son esos derechos fundamentales bien educados y cuáles son esos mecanismos y cómo debería hacerla. O sea, si yo empiezo desde esa educación temprana, seguramente cuando yo llegue a la universidad a ver acciones constitucionales no voy a tener tantos inconvenientes, o voy a poder hacer más énfasis en otro tipo de acciones constitucionales. ¿Sí me entiendes? O sea, de acuerdo. Es un punto bien interesante. Totalmente, y verdad que es muy buen punto, porque así como siempre se ha mencionado que una de las grandes conquistas de nuestra Constitución del 91 fue la tutela, hoy tenemos el gran reto de no abusar de ella, pero poder hacerla de la mejor forma posible, de ese super mecanismo de protección de derechos, y sobre todo, digamos, optimizar en la medida de lo posible lo que se optimizar, digamos, tanto el uso de esta, pero también hacerlo de la forma más adecuada. Y porque las personas están acostumbradas a hacerlas en ChatGPT, entonces luego me preguntan, ven, ¿me la revisas? O sea, igual tiene que hacer uno el ejercicio de revisarla, porque cuando uno se da cuenta, son sistemas complacientes, de alguna manera, ¿sí? O sea, ese no lo sé, no lo conozco, mira, verifica, como que ellos no lo tienen muy inmersos, son generativas, son inteligencias generativas,
pero no tienen la capacidad de decirte, oye, eso está mal, está terrible, así no es. Sí, entonces votan un documento divino en donde la gente lo lee y dice, está perfecto, pero cuando uno en el conocimiento detrás mira, la línea jurisprudencial no es, no existe, no está correcta, los fallos son completamente contrarios. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una cantidad de situaciones que uno puede ir filtrando para que sea efectivo de lado y lado. Sí, sí, sí. Y las dos cosas, digamos, hacen muy eficiente el ejercicio, pues, entre otras cosas, digamos, de todo lo que tiene que ver con la función judicial, de parte. Eso lo vas a encontrar en el libro. No, esta conversación nos ha llevado a que sea en todos los escenarios y en toda la función pública. Y pues de acuerdo a estos aportes que hemos hecho desde la academia, y ya para finalizar esta conversación, quisiéramos preguntarte frente al libro, ¿cuál ha sido tu impresión del libro que tienes en tus manos de la inteligencia artificial en decisiones judiciales? ¿Cómo te pareció? Me parece que es una obra supremamente importante e indispensable para todo lo que mencionábamos en cuanto a la formación jurídica que tenemos que tener los abogados y los retos que trae implícito la inteligencia artificial. Ustedes hacen un abordaje muy completo entre lo que ha sido el intento de regulación a nivel internacional con sencillamente principios enunciados frente a lo que ya ha sido su incorporación en decisiones judiciales y esta sentencia, pues donde sencillamente el magistrado quiso, pues como enfatizar un poco, pero también me imagino que conociendo la importancia de ahondar en el tema, hasta pues efectivamente cuáles son esos retos y qué es lo que hace falta para una regulación adecuada de la inteligencia artificial. Todo este análisis lo quería hacer, de nuevo menciono mi ejemplo, la senadora a través de una comisión legal y se ahorraría un montón de tiempo sencillamente a través de este conocimiento que ustedes expresan en esta obra. Realmente me parece supremamente importante y creo que aquí en efecto está la compilación de lo que deberían analizar los estudiantes al momento de saber cuáles son los retos con los que se encuentran por lo menos en el momento actual frente a la inteligencia artificial. Doc, gracias digamos que por esa apreciación que haces del libro y pues digamos que ya haciendo el cierre, ya el doctor Augusto había dicho para finalizar, pero como cierre me gustaría como generar una gran conclusión. ¿Qué mensaje podríamos transmitir a los estudiantes de Derecho, a los funcionarios públicos, a los profesionales que van a comenzar a estudiar esa relación entre inteligencia artificial, derecho, administración de justicia, incluso a quienes ya lo están haciendo, están administrando justicia, litigan, están en los despachos judiciales o están en las diferentes entidades del Estado administrando recursos y demás, que son importantes? Por lo que se hablaba, nos permea en todas las áreas. Creo yo que contamos con una herramienta supremamente importante que nos puede facilitar no solamente el ejercicio del derecho, sino sobre todo una eficiencia en la prestación de las funciones públicas, partiendo de la justicia, que creo que es lo que más le interesa hoy al ciudadano. Hoy al ciudadano no le interesa, sí, le afectan las decisiones que se toman desde la administración, pero le afectan mucho más todos aquellos conflictos que no puede resolver y en los que ha acudido a la función judicial para esto. Creo que el gran reto que tenemos los abogados es utilizar estas herramientas que se ponen de nuestro lado y que nos hacen más fácil la vida para garantizar la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las personas y sobre todo hacerlo de la forma más ética posible y garantizando en todo caso siempre digamos que se va a priorizar los derechos en juego, los derechos de las personas que estén en juego y la prestación eficiente del servicio público. Muchas gracias por tu tiempo, por todas tus apreciaciones, por esta conversación tan interesante, por una tarde ya diferente. Ya se nos llegó la tarde. Muchísimas gracias a ustedes, doctora Catalina, doctor Augusto, y entonces pues espero vernos muy pronto nuevamente. Estamos a su entera disposición, doctora. Muchas gracias, doctora Yuri, muy amable. Muchas gracias. Muy enriquecedor. Y próximamente te estaremos, como lo dijo el doctor Augusto, presentando la otra edición del libro en donde hago parte y digamos que también está bien interesante para el tema de lo que hablábamos hoy, ese desarrollo ético
que debemos tener todos frente al uso responsable de la inteligencia artificial. Perfecto, súper, estaré súper atenta. Muchísimas gracias por todo este conocimiento que comparten, por esta obra tan maravillosa y entonces seguimos en contacto. Muy buena tarde para los dos. Muchas gracias. Feliz tarde. Igual. Hasta luego.